¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las metodologías ágiles del trabajo y por supuesto nos acompaña nuestro consultor que es un experto en el tema, Domingo Lázaro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Fátima, encantado de estar contigo otra vez. Sabemos que últimamente ha sido muy complicado establecer tareas por temas de la pandemia y por temas que nos han cambiado la vida totalmente. Así que queremos conocer más de estas metodologías ágiles para el trabajo. Ok, lo que hemos visto especialmente en los últimos 2 años, a raíz de la pandemia, es cómo se han digitalizado muchas compañías. Han ido introduciendo, pues desde videollamadas hasta trabajo colaborativo, herramientas como Zoom, como Meet, como Teams, se han convertido ya en algo común y cotidiano en la inmensa mayoría de empresas, tanto grandes como pequeñas. Pero realmente esto ha sido algo que las compañías han reaccionado a lo que ha sucedido con el COVID, pero el origen no está aquí, el origen de la simplificación del trabajo está mucho antes. De hecho, nos tenemos que remontar, fíjate Fátima, qué tan lejos, a la década de los 50 del siglo pasado, 1950, 1960, esa década, donde cambia por completo la industria de la programación, la industria del software. Por primera vez, el software ya no corre sobre una computadora, sino que se almacena dentro de una computadora. Y eso transforma la manera de entender la programación. Eso supone que muchas compañías empiezan a pedir software, en un primer momento, sobre todo empresas, y la industria colapsa. De hecho, en la década de los 60 del siglo pasado, hablamos de la crisis del software. En ese momento se juntan una serie de programadores y dicen, a ver, ¿dónde está el problema? Estamos tardando mucho con las entregas, tenemos muchísimos problemas con la cotización, ¿qué estamos haciendo mal? Y de lo que se dan cuenta es que no tienen ninguna metodología, no tienen ningún marco de trabajo y que pues todo es muy espontáneo. Entonces, de ahí empiezan a surgir una serie de metodologías que podemos englobar dentro de lo que llamaríamos la ingeniería de software. Aparece la metodología en espiral, la metodología en cascada, que lo que dicen es que, bueno, vas haciendo actividades y después de una actividad viene otra, todo en un proceso secuencial. Eso supone transformar la eficiencia dentro de las compañías a la hora de desarrollar software, es un salto cualitativo. Sin embargo, en la década de los 80 vivimos como el boom, la explosión del software ya no es de empresas, sino que el boom es de particulares. Las personas empiezan a querer disponer de software, de computadoras personales, y ahí es cuando la industria nuevamente colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque se da cuenta de que las metodologías son muy rígidas, muy procedimentales. Le pusieron mucho orden, pero se les fue la mano. Tanto orden que ahora vuelven a estar retrasados con las entregas, insatisfacción de los clientes y volvemos a una nueva crisis. Y en ese momento hay 2 profesionales japoneses, Takeuchi y Nonaka, que escriben un artículo en Harvard que se llama The New Product Development Game. Y este artículo transforma para siempre la industria del desarrollo de software, porque en ese artículo estos 2 autores dicen que hay que cambiar por completo la manera de trabajar de las empresas, que hay que ser mucho más rápidos, mucho más ágiles y que hay que entender mucho mejor las necesidades de los clientes y que todo lo que conocíamos no sirve. De este artículo empezarán a emerger muchísimas metodologías, muchísimas transformaciones y el momento clave será en el año 2001, cuando una serie de programadores, 17 en concreto, se juntan en una estación de esquí en Utah y publican el Manifiesto Ágil. Ese Manifiesto Ágil será el punto de partida de una nueva era en el trabajo de las empresas, que ya no solamente tendrá que ver con el software, sino que llegará a cualquier giro y a cualquier compañía. Entonces todo empezó por software. Yo podría pensar que hicieron procedimientos a manera de medir el tiempo y qué tan rápido hacían operaciones, pero ya nos redituamos a una red de plataforma digital, ¿cierto? Totalmente. De hecho, hoy en día ya estamos hablando de trabajo dinámico. Es muy interesante cómo después de publicarse el Manifiesto Ágil en 2001, empiezan a salir muchísimas metodologías. Ahí surge lo que hoy conocemos, aunque ya tenía una idea preliminar, surge Scrum, surge Kanban, ideas que hoy en día son más bien conocidas por la mayoría de personas, ¿no? Pero hay como 4 ideas principales sobre la que pivota todo este desarrollo de nuevas metodologías. La primera, las personas por encima de las herramientas. ¿Esto qué significa? Significa que aunque las herramientas son fundamentales y críticas, como las plataformas que tú me comentabas, sin embargo lo diferencial es el talento.
Lo que te dicen el primer mandato de esta nueva visión del mundo, de este manifiesto ágil, es que las personas por encima de las herramientas. Si tienes talento, aprovecharás las herramientas. Si no tienes el talento, las herramientas no servirán para nada. Segundo, la documentación exhaustiva es parte del problema. Aunque esperamos en un proyecto, en un programa o en la resolución de un problema que nos entreguen documentación, lo que se comenta en el manifiesto ágil es, oye, el problema de la documentación es que muchas veces, en lugar de ser puente, es muralla. Atascamos a la gente de información. Y aunque la información es parte del proceso y parte del resultado, sin embargo, tenemos que ir a documentaciones breves, claras, concisas y darle prioridad al contenido sobre la presentación. En tercer lugar emerge todo lo que tiene que ver con la planeación. ¿Qué significa la planeación? Sí, claro, tienes que planear, pero tienes que estar abierto en cualquier momento al cambio, tener la oportunidad de transformar lo que sucede a tu alrededor y no sentir la planeación como un corsé de hierro, ¿no? Y finalmente la parte de la tecnología, ¿no? Empujar la tecnología, las evoluciones tecnológicas, como un factor nuclear y crítico. Fíjate que estos dos autores, 25 años después, en el 2011, publican un nuevo artículo en Harvard, donde dicen, hemos descubierto algo, después de 25 años, wow. Y es que lo que propusimos realmente no tenía que ver con la industria del software, ni siquiera tiene que ver propiamente con las metodologías de trabajo, sino que tiene que ver con el liderazgo y con la mentalidad de cambio. Las empresas tienen que tener una mentalidad de cambio, a trabajar de manera rápida, dinámica, autoorganizada, por resultados, evitando el burocratismo, y además de eso tiene que haber un liderazgo muy fuerte en las organizaciones para lograr la implementación de todo ello. De tal manera que ellos decían, al final del día, todo lo que nosotros pensamos hace 25 años, hoy en día tiene que ver con tu mentalidad y con tu liderazgo. Oye, Domingo, hablas de algo muy interesante porque dices sin burocratismo, es decir, de todas estas prácticas retrógradas que ya no se implementan y que a final de cuentas te toman muchísimo tiempo sin ningún resultado, ¿cierto? Totalmente, de hecho hay un concepto en el ámbito empresarial que es la trampa de la burocracia o la trampa del burocratismo, y es cuando caemos en el exceso de documentación, cuando queremos que todo sea increíblemente procedimental. A ver, obviamente tienen que haber procesos, obviamente tienen que haber reglas, obviamente tiene que haber un mapeo, ¿no?, de cómo realizar tus actividades, pero eso no es lo crítico y lo fundamental. Lo crítico y lo fundamental es dar resultados, y todos esos procesos, todo ese mapeo, todas esas actividades son susceptibles de ser mejoradas. Fíjate cómo el mundo cambia, o sea, lo que en los 60s estaba torpedeando la industria del software y se resuelve, en los 80 ya no es capaz de resolverlo con la rapidez que se requiere, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde la única constante es que ya nada es constante, donde lo sólido se convirtió en líquido, y en este momento el burocratismo muchas veces es un ancla que nos impide pensar, porque encontramos una solución inmediata en ello, cuando vivimos en un mundo en el que tenemos que estar permanentemente mejorando todos los procesos y todas las actividades para seguir agregando valor. Si en algo coinciden todos los expertos en metodologías, es que la palabra clave es el valor. En cualquier proceso y en cualquier marco de trabajo siempre tenemos que estar agregando valor, en todas las áreas y en todos los momentos. Si no agregamos valor, estamos perdiendo oportunidades. ¡Wow! Y eso también nos podría dar el punto clave para decidir qué tipo de metodología podemos implementar en nuestro proceso de trabajo, porque no todos los procesos de trabajo son iguales. Entonces, ¿qué es lo que podría yo retomar o plantear para poder emprender una metodología de acuerdo a mi proceso de trabajo? Pues mira, lo primero es analizar el mapeo de tu compañía, ¿no? Y descubrir dónde están los cuellos de botella, que es esas actividades que retrasan las siguientes y que ponen en riesgo la entrega de un proyecto, la entrega de un producto, y descubrir dónde están las áreas de oportunidad. Hacer un diagnóstico interno también de acuerdo a las mejores prácticas. Y ahí descubrimos dónde tenemos los obstáculos, ¿no? Dónde están las áreas de oportunidad. A partir de aquí podemos desarrollar una metodología determinada. Por ejemplo, por citarte una, que en este momento se está escuchando mucho, aparece Scrum. Scrum, S-C-R-U-M, es una metodología que encuentra su origen en el rugby. Fíjate, en el deporte, porque Scrum es una formación de rugby donde después de una falta o de una paralización del partido, los jugadores de los dos equipos se colocan en una determinada formación y ambos van a luchar por el balón. Pero el secreto es que el balón
se lo van pasando unos a otros y todos van avanzando a medida que el balón avanza. Esto es muy interesante porque en esta metodología Scrum se utilizan conceptos propios del deporte del rugby. Se habla del sprint, se habla de los Scrum Master, que son los auténticos perfectos, que desconocen perfectamente esta metodología. Se habla también del Product Owner, del propietario del producto, que se hace responsable. Entonces empezamos a introducir argumentos y elementos propios del deporte, donde todos participamos, porque hoy en día un reto importante, un gran desafío, no se resuelve por una persona genial, sino que se resuelve en equipo. Y todos tenemos que avanzar a la misma vez. Fíjate, cuando platicábamos de metodologías ágiles, hoy en día el cliente no es un espectador de lo que sucede, como era en los años 80 o en los años 60, donde yo recibía como cliente el producto o recibía el proyecto o el programa al finalizar un tiempo determinado. Ahora estas metodologías te dicen, no, el cliente, el usuario, es un miembro del equipo. Entonces él también juega y tienes que estar dando entregas parciales de todo lo que vas desarrollando. O sea, no se vale que llegue una fecha y tú solo, sin consultar a nadie, entregues finalmente un documento o resuelvas un problema, sino que junto con tu equipo trabajas, vas dando entregas parciales y el cliente, usuario o beneficiario de esa mejora forma parte. Hablamos de Scrum, pero podríamos hablar de Kanban, podríamos hablar de muchísimas metodologías. Hoy en día de lo que se trata es de simplificar, encontrar la inteligencia, pensar, ser creativos. Si queremos competirle a los robots, queremos hacer un trabajo mecánico, automático, sin pensamiento, tenemos que entender que los robots nos van a quitar el trabajo, Fátima. ¿Por qué? Porque pues, el robot no duerme, no come, no tiene IMSS, no tiene Infonavit, no paga impuestos, no echa grilla, no se enferma. Entonces, la verdad es que el robot trabaja 24/7, el robot es imbatible, ¿no? Ahí es donde el ser humano tiene que entender que los procesos tienen que existir pero simplificados y que tiene que haber un trabajo muy dinámico y colaborativo donde todos avancen, y ahí aparecen muchas metodologías, pero al final y a la postre de lo que se trata es de avanzar, que la compañía resuelva los problemas y que no nos quedemos encorsetados en un libro, que pensemos, que razonemos y que aportemos inteligencia creativa a la resolución de las dificultades. Si seguimos pensando mecánicamente como robots, nos vamos a quedar más pronto que tarde sin trabajo. Y eso es muy cierto, porque últimamente creo que hay algo muy complicado en cuanto a ofrecer procedimientos que son totalmente automatizados, como bien lo dices tú, pero perdemos el sentido de la presencia y del tacto de las personas. Y creo que en cualquier proceso es bastante valioso tener el tacto y el contacto con las personas, aunque no las podemos ver, aunque a lo mejor el tema de la pandemia, el tema de la digitalización nos impide tener este contacto, pero yo creo que es muy importante, sobre todo cuando tienes un equipo. Indiscutiblemente, y el contacto, la cercanía es con el cliente interno, que son mis compañeros, mi equipo de trabajo, y con el cliente externo, que va a ser el beneficiario o el usuario de esa mejora o de ese desarrollo. Indiscutiblemente estamos en una época donde es necesario todo lo que platicamos, de los procesos y el orden, pero donde ya estamos brincando de la automatización en masa a la personalización en masa. Hoy en día, con todas estas herramientas tecnológicas que tú comentabas y las plataformas, la verdad es que podemos automatizar muchas actividades, pero sin perder este nivel de personalización y de cercanía que es fundamental. Esa es una de las grandes aportaciones de las metodologías ágiles. Puede ser mucho más rápido, puede ser mucho más eficiente si utilizas la tecnología, si incluyes al cliente, si no te pierdes en la documentación, si tienes el talento necesario y si estás abierto al cambio. Si cumples con todo ello, la verdad es que tienes un futuro prometedor por delante. Domingo, muy importante que todas las personas que nos están viendo sepan de dónde pueden sacar como esta información, es decir, yo estoy empezando en una empresa o soy dueño de una empresa o tengo gente a mi cargo, ¿dónde puedo recurrir a ver más herramientas que me ayuden a tener un equipo sólido, un equipo fuerte? Pues fíjate, hoy en día la bibliografía es inmensa. Desde los años 80, el año 86, creo recordar, que es cuando se publica el artículo de Takeuchi Nonaka, pues fíjate, han pasado 40 años, ¿no? Hoy en día podemos retomar este artículo, que es de libre acceso, en Harvard Business Review, obviamente pues, está en inglés, pero lo podemos traducir, que es The New Product Development Game,
ese artículo de Takeuchi Nonaka, lo podemos reproducir para encontrar el origen del problema. También podemos recurrir al artículo que te hacía referencia del año 2011 de Wise Leader, también de los dos autores, también disponible en Harvard Business Review, e incluso podemos visitar en Google, lo podemos buscar, Manifiesto Ágil 2001, y ahí vemos todos los detalles, que además tenemos que decir que el manifiesto ágil parte de 4 valores, que son los que hemos platicado: las personas por encima de las herramientas, ser flexibles, en fin, las personas o el cliente introducido dentro del proceso, y de 12, concretamente 12 principios. Entonces eso lo buscamos en Google y obtenemos inmediatamente la información. A partir de ahí te quiero decir que hay hoy en día hasta certificaciones. Esto es súper interesante, porque hay multitud de certificaciones, tanto nacionales en México como internacionales, donde se pueden capacitar nuestros profesionales en metodologías ágiles, que lo que sirven es precisamente para ser coherentes con esos valores y con esos principios que integró el manifiesto ágil y que hoy en día se ha vuelto imprescindible para, en este tiempo de presión, de tensión, de enorme cambio, que nuestros profesionales respondan con la mayor agilidad, entendido el concepto ágil desde su raíz latina. La palabra ágil se compone de un prefijo que es agil, que tiene que ver, o agilis, que tiene que ver con siempre hacia adelante, siempre progresando, y el sufijo ilis, que lo que dice es hacerlo de manera sencilla, de manera fácil. Hoy en día se trata de que nuestros profesionales sean ágiles, es decir, que sean capaces de avanzar, de progresar, de mejorar lo que hay en la organización, pero siempre de una manera sencilla y fácil. Wow, increíble, Domingo. Toda esta información creo que es bastante valiosa para toda la gente que lo está escuchando o nos está viendo. Y les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales, GemTV o por supuesto en YouTube, Gemetitech en el podcast. Y bueno, nos pueden encontrar con ese nombre en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y la verdad es que nos encanta expandirnos y llevar conocimiento a todas las áreas, porque es importante que las empresas retomen estos conocimientos para implementarlos. Y por supuesto, si tienen alguna duda, consultarnos. Y Domingo Lázaro va a estar acompañándonos en muchísimos episodios y capítulos más, porque sabemos que ahorita los procedimientos son la clave del éxito de cualquier empresa. Así que no dejen de seguirnos. La próxima vez ya estaremos con otro tema y les agradecemos a todos los que nos están viendo y escuchando.